Bueno, muy buenas a todos. Hemos acabado de ver el vídeo de Johannes. Como veis es bastante completo. Nos explica un poquito todo el funcionamiento del Multiplus, del funcionamiento de cómo se cómo se hacen las señales, de cómo se hace todo. La idea de hoy del seminario es un poquito diferente. Él ha mencionado algunas de las cosas. Pero la idea para hoy es explicaros un poco cómo funciona y cómo se comportan los inversores cargadores. El primer día vimos todos los componentes de Victron, la semana pasada vimos, perdón, la semana pasada vimos cómo hacer el cálculo de un sistema y esta semana vamos a entender bien cómo funciona un inversor cargador. Todo el mundo entiende cómo funciona un controlador de carga, o un inversor, pero cuando entramos en un inversor cargador, que es el elemento más complejo del sistema, pues muchas veces tenemos dudas. Sabemos que carga, sabemos que hace, que invierte, pero después no sabemos muy bien qué otros comportamientos tiene en función de las cargas que tenga o de las condiciones externas que cumple. Esto es muy importante de entender. eh, lo recalco mucho durante las capacitaciones que hago, porque está demostrado en todos los mercados que cuanto mejor entendéis el, el funcionamiento de estos equipos, que son los más complejos, mejores sistemas podéis ofrecer y tenéis un abanico de clientes más amplio al que acercaros. ¿Ok? Así que vamos a ver, vamos a cubrir esta presentación y cuando acabemos mencionaremos un poquito la idea que tengo para la próxima semana. ¿De acuerdo? Veo que hay varias gente que está pidiendo si este vídeo de Johannes se puede compartir. Sí, claro que se puede compartir. De hecho, está en nuestra web, en el blog. Pero bueno, lo añadiré a la información que os haré llegar como cada semana hago, al día siguiente. Os envío un enlace de Dropbox en el que podéis descargar la grabación de este webinar. Podéis descargar el PDF y si hay algún otro documento, como la semana pasada, por ejemplo, la hoja de Excel que utilicé para hacer los cálculos del sistema, pues también se añaden ahí, ¿ok? Y si no, pues siempre podéis contactar con nosotros o con vuestro distribuidor para que os ayude. Bueno, hoy también tenemos, como la semana pasada, a Heraldo desde Chile que va a estar contestando vuestras preguntas. Por favor, hacerlas en la sección de Q y A, de Questions and Answers, las que tengáis, si tenéis alguna importante durante la presentación. La recomendación siempre es que atendáis el webinar, porque si os empezáis a perder, siempre luego a veces es difícil recuperar el hilo. Y también, como la semana pasada, tenemos a Heraldo desde Chile y tenemos a David Alsina y a Juan Alberto Félix, que son un Sales Manager de África y, un, y el responsable de formación aquí en España. ¿Ok? Pues nada, sin más dilación vamos a empezar y os voy explicando. Ok, lo primero que vamos a ver son los modelos de inversores cargadores que ofrece Victron. Aquí tenéis toda la gama. Esto lo vimos ya la primera semana, hace un par de semanas, cuando hice el portfolio, cuando repasamos el portfolio de Victron. Aquí un pequeño resumen. Y aquí los modelos de Multiplus i4 en 120 voltios, que tenéis aquí. Y aquí las capacidades máximas que podemos ofrecer. Un recordatorio muy rápido para paralelo, para trifásico y para split phase bifásico que en algunos de los países que están conectados hoy utilizan. ¿Ok?
Aquí los modelos en 230, ya dijimos en su momento, hay mucha más gama y las configuraciones son el sistema máximo que podemos ofrecer es exactamente el mismo tamaño, 180 kVA en trifásico en estrella. ¿Ok? Quien tenga más dudas, más curiosidades sobre los equipos, le emplazo a que revisite la presentación del portfolio de hace un par de semanas. Pero he considerado que tampoco estaba de más añadirlas aquí, ¿de acuerdo? Ok, empezamos. ¿Qué es un inversor y qué hay que tener en cuenta cuando trabajamos con inversores? Pues esta slide que tenemos aquí es básicamente para haceros entender, para que recordéis que las tensiones en alterna a 230 hacen que las corrientes sean muy bajas, con lo cual los cables que podemos utilizar son muy pequeños. En la entrada eso varía sensiblemente. La parte de continua, cuando se trabaja a tensiones de 12, 24, 48 voltios, esas corrientes son muchísimo más grandes y hay que tenerlas en cuenta. Hay que tenerlas en cuenta para que los cables que instalemos sean los adecuados, que no hayan grandes caídas de tensión, siempre cumpliendo las normas locales y para que los sistemas funcionen correctamente. Si no instalamos la sección adecuada, no hay suficiente corriente para circular a través de esos cables y cuando le pidamos más energía a la batería o al inversor, si no podemos suministrar esa cantidad de amperios a través de esos cables, el sistema no va a funcionar bien. ¿Ok? Y mucha gente que empieza en este sector de las energías renovables y de la fotovoltaica viene del mercado de electricistas, con lo cual la parte de continua es lo que menos controlan, lo que menos dominio tienen. Así que siempre tener en cuenta esas cosas. Hay una app de Victron que os puede ayudar para daros una idea, pero hay muchos programas de cálculo de secciones de cable y de caídas de tensión para que os ayuden en eso. ¿Ok? Esto es el esquema básico de un inversor cargador. La entrada de alterna, la salida, la conexión a baterías, normalmente hay un ventilador, hay unos transformadores, una placa de control. Tal como ha explicado nuestro compañero Johannes, son los componentes principales. ¿Ok? Y a lo que nos dedicamos nosotros es a que esos equipos sean muy confiables y que tengan las mejores características posibles. ¿Ok? Por eso hacemos los equipos de la mejor calidad posible y, como todos sabréis, o la mayoría, ofrecemos 5 años de garantía en toda la electrónica, incluidos los inversores cargadores. Y esa garantía se podría extender hasta 10 años si estuvierais interesados, hablar con nosotros, hablar con vuestro distribuidor, si es el caso. ¿De acuerdo? Y ahora vamos al funcionamiento puro y duro de un inversor cargador. Es muy importante que lo entendamos y ese es el objetivo del webinar de hoy. ¿Ok? Aquí vemos, esto sería un multiplus, una entrada de alterna, 2 salidas de alterna conectadas a una batería. ¿Ok? Si todo lo que digamos para el multiplus aplica para el 4. La única diferencia entre un multiplus y un 4 es que el 4 tiene una entrada más de alterna. Ya lo hablamos y lo comentamos en el primer webinar, pero no está de más recordarlo hoy. Tiene una entrada de alterna, tiene 2 salidas de alterna, una que va a funcionar desde baterías en caso de fallo eléctrico y que perdamos la entrada de alterna, y la otra que
en principio se va a desconectar cuando no tengamos alterna conectada, ¿de acuerdo? Hablamos de cargas críticas, no break, y de cargas no críticas. En un sistema de este tipo, supongamos un sistema aislado, podría ser un sistema también doméstico, pero vamos a hacer la simulación con un sistema aislado. De nuevo, es un ejercicio entender cómo funciona, intentar entender cómo funciona, cómo piensa el inversor cargador. ¿Ok? En esta situación, este inversor cargador tiene un consumo de 500 vatios. Cuando eso ocurre, no hay entrada de generador, toda la energía está saliendo de esta batería. Sale de esta batería y nos está dando una señal de salida de una calidad muy, muy alta. Lo explicaba antes Johannes en el vídeo, hablamos de una señal que está formada por una frecuencia de 20.000 hercios. O sea que es tan buena, de hecho, esa señal es tan buena que cuando conectamos un inversor de on-grid a la salida para hacer acoplamientos de alterna, algo que ya mencionamos el primer día y que en algún momento en las siguientes semanas haremos un webinar sobre ello. Pues cuando conectamos un inversor a la salida de on-grid, el inversor se piensa que está conectado a la red eléctrica y se pone a trabajar y a funcionar y a inyectar energía en el bus de alterna, exactamente igual que si estuviera conectado a la red eléctrica. ¿Ok? Situación, 500 vatios, el sistema está funcionando. Seguimos adelante. Suponemos en este ejemplo que tenemos un generador de 4.500 vatios. Eso es aproximadamente unos 20 amperios de máximos que nos va a poder dar el sistema en 230. Este ejemplo está hecho para 230, podríamos hacerlo para 120, el comportamiento sería exactamente el mismo. ¿Ok? ¿Por qué digo que lo máximo que puede entrar son estos 20 amperios? Porque vamos a tener que limitar la entrada en ese relé, este relé de aquí, para que no pasen más de 20 amperios. Habrá que proteger la entrada, evidentemente, pero en muchos casos ese relé de entrada puede llegar a ser de hasta 50 amperios o 100 amperios, con lo cual tenemos que reducir ese valor para que no se sobrecargue el generador, para no pedirle más energía de la que puede darnos dentro de un rango aceptable de tensión y de frecuencia. ¿Ok? ¿Dónde haríamos eso? Pues tendríamos que ajustar las entradas de AC1 y AC2. De AC1 si fuera un multiplus, AC1 y AC2 si tuviéramos un multiplus y un quad, o si tuviéramos un 4. ¿Ok? Lo podríamos hacer en el BE-config, como hemos hecho toda la vida. Recientemente la nueva versión de Victron Connect también permite hacer ese ajuste. ¿Ok? Seguimos. El sistema sigue funcionando y los consumos aumentan. Estábamos utilizando 500 vatios, alguien empieza a conectar cargas, consumos, y de golpe empezamos a tener 4.500 vatios. Eso significa que vamos a estar demandando de la batería aproximadamente unos 94 amperios. El equipo va a poder suministrarlo, en teoría, según el modelo que tengamos, etcétera, según las baterías, pero vamos a suponer que sí que va a poder suministrarlos. Entonces, vamos a tener dos escenarios. Uno, que la batería va a empezar a descargarse y a descargarse muy rápido, con lo cual en algún momento daremos una señal de arranque al generador, o podemos tener el escenario de que hayamos hecho una programación dentro del sistema con el BE-config diciéndole que si el consumo en la salida es superior a determinado valor, arranque el generador. ¿Para qué haríamos esto? Pues esto lo haríamos principalmente para no descargar la batería muy profundamente. Si tenemos una carga muy grande, sabemos que se va a descargar muy rápidamente la batería
Con lo cual podemos asumir de que no quiero hacer un ciclo de batería profundo y lo que voy a hacer es arrancar el generador, aprovechar para alimentar esa carga grande que tengo conectada y cargar mis baterías si tengo suficiente energía. ¿Ok? En un caso u otro, el siguiente paso va a ser que cuando las baterías estén muy bajas o el sistema detecte que ese consumo se mantiene durante un tiempo, voy a enviar una señal de arranque al generador. El generador se va a empezar a poner en marcha. Se encenderá, empezará a tomar revoluciones y empezará a darme una señal de salida de 226-49 Hz, por ejemplo. Ya sabéis que normalmente los generadores no están demasiado bien regulados en muchos casos o demasiado bien mantenidos, con lo cual debieran de dar 230 y 50 hercios, luego depende de muchas cosas que eso se cumpla. En este caso vamos a suponer que están dando 226 y 49 hercios. ¿Ok? En este punto, cuando el inversor cargador detecte que esa señal, que esa tensión y esa frecuencia está dentro del rango que yo le he dicho que es bueno, que yo le he especificado que es bueno, este relé de transferencia del que tanto hablamos muchas veces se va a cerrar y va a enviar la energía del generador a la salida. Eso quiere decir que si este generador tiene una señal de salida muy mala, esa misma señal de salida es la que yo me voy a encontrar en la salida. Esa señal del generador que yo estoy teniendo aquí en la entrada del inversor es exactamente la misma que me voy a encontrar en la salida. Muchas veces la gente me pregunta, ¿y el inversor cargador no arregla esa señal? No, no es su función. Eso sería otro equipo, son acondicionadores de señal. Esos acondicionadores de señal es otra tecnología, es otro negocio, es otro equipo. Aquí, como podéis ver, si yo cierro este relé, la energía que tengo aquí pasa directamente a la salida. Esto, evidentemente, es una exageración, pero es precisamente para que tengáis en cuenta eso. Porque muchas veces los equipos que conectéis a la salida quizás no les va a gustar esta señal de entrada, esta señal de energía. Y muchas veces se culpa al inversor cargador. Recordar que cuando es el inversor el que está generando la señal de salida desde las baterías, la señal es una señal prácticamente perfecta. ¿Okay? Cuando esta señal, esta forma de onda viene de un generador, si la aceptamos como buena, es la señal del generador la que tendremos. ¿Cuánto va a tardar este relé en cerrarse? Pues va a tardar el tiempo que tarde en sincronizarse el inversor cargador con esta señal. ¿Para qué? Porque es algo que ya veremos un poquito más adelante, pero el inversor siempre va a estar monitoreando la señal de entrada y sincronizado con ella. Hasta ahora ha estado dando 230 y 50 hercios. En el momento que acepte la señal de entrada y que sean 226 y 49 hercios, esto de aquí estará generando, si tiene que generar en algún momento, 226 voltios y 49 hercios. Siempre estará siguiendo la calidad y la forma de onda, la tensión y la frecuencia que tenga en la entrada. ¿Ok? En este escenario, ¿qué va a ocurrir? Esos 4.500 vatios los voy a transferir a la salida y voy a alimentar mis consumos. ¿Ok? Aquí la explicación. Esa forma de onda de los generadores depende de muchas cosas, depende del generador, del tipo de carga que tengamos, pero sobre todo tener claro eso. La señal de entrada que tenemos en el inversor, que es la que nos da el generador, es la que obtendremos a la salida. ¿Cómo podemos decirle si tenemos un generador muy malo?
¿Cómo podemos decirle que acepte prácticamente cualquier señal? Pues de nuevo en el BIConfig o en el Victron Connect nos vendremos a esta pestaña y aquí le diremos que acepte un rango muy amplio de frecuencias y aquí desmarcaremos la función UPS porque no sería la función en este caso. ¿Ok? Esto se utilizaría en otros casos. Y aquí tenemos los límites que podemos variar. Lo haríamos con el BIConfig y un MK3 o lo haríamos con el Victron Connect. Seguimos. En este escenario ya hemos sincronizado, ya estoy enviando la energía del generador a la salida. Si sobrase energía, como aquí tengo 4.500 vatios y aquí tengo 4.500 vatios, toda la energía de aquí me va a ir directamente a los consumos. Con lo cual no va a quedarme ningún extra para hacer la carga de la batería, que es algo que estos equipos pueden hacer simultáneamente, como todos bien sabéis. Y si no, os lo digo yo ahora. ¿De acuerdo? En esta función, en esta situación, estos 4.500 se van a la salida, seguimos con nuestro sistema, vamos adelante. ¿Ok? Nuevo escenario. Desconectan unas cuantas cargas, unos cuantos consumos en la salida, la tensión y la frecuencia del generador vuelve a variar, la carga disminuye, vuelve a variar esta tensión y esta frecuencia. En este escenario, estos 1.500 vatios se alimentan de la entrada, pero nos sobra energía, nos sobran 3.000 vatios. ¿Qué vamos a hacer con esos 3.000 vatios, que son unos 60 amperios en continua? Si trabajamos en 48 voltios, pues los vamos a utilizar para aprovechar la energía del generador y recargar nuestra batería. Aprovechar esos excedentes para recargar la batería y aprovechar el funcionamiento del generador y la energía que nos está proporcionando al máximo. ¿Ok? Esos 3.000 vatios son 60 amperios. Si tenemos una batería muy pequeña, tendremos que reducir la corriente de carga al máximo permitido. ¿Y cuál es el máximo permitido? Pues como tantas veces repetimos, estamos hablando del 20% de la capacidad del banco de baterías en C20. Eso significa que si tenemos un banco de baterías de 1.000 amperios, como máximo podríamos cargar 200 amperios. A no ser que el fabricante nos diga algo diferente, debiéramos de tener una capacidad de carga máxima del 20%. 60 amperios, si hacemos matemáticas inversas, pues significaría que tendrías que tener un banco de baterías como mínimo de 300 amperios hora. ¿Ok? Y sería el 20%. Si fuera más pequeño de esos 300 amperios hora, seguramente sobrecargaríamos el banco de baterías. Ok, ha disminuido el consumo. Seguimos adelante a ver qué ocurre en el siguiente paso. Y lo que va a ocurrir es que alguien ha conectado de nuevo más cargas. Y ahora nos vamos a 6.300 vatios. Hemos dicho que este generador, como máximo, nos puede dar 4.500 vatios. Hemos limitado la corriente de entrada aquí a 20 amperios para que no pasen más, para no pedir más energía a este generador y no se desconecte. Pero en esta situación no tenemos suficiente energía para alimentar estos 6.300 vatios desde el generador. ¿De dónde vamos a sacar la energía que falta? Pues esos 1.800 vatios que nos faltan, que son unos 37 amperios a 48 voltios, los vamos a poder suministrar desde el inversor, desde el banco de baterías. Esto, que parece muy obvio si lo ves en el esquema, no es algo que hagan todos los fabricantes, no es algo que todos los inversores cargadores puedan hacer.
Y esto evidentemente tiene muchos beneficios, como que tú no necesites cambiar tu generador para alimentar puntualmente cargas más grandes de lo que podrías alimentar directamente con este generador, porque puedes utilizar la energía del inversor cargador para trabajar en paralelo con la energía que viene del generador. Y ese es el motivo por el que este equipo siempre está sincronizado con la tensión y con la frecuencia de entrada. Si no estuviera sincronizado, no podríamos sumar esas energías, porque si las intentáramos sumar en la salida, lo que ocurriría sería de que la tensión y la frecuencia se volverían locas o se dañaría el equipo. ¿Ok? Así que esta función es muy útil, se llama Power Assist y se puede configurar también dentro del VConfig. ¿Ok? Y nos permite pues, alimentar cargas, grandes consumos, trabajando en paralelo el inversor desde baterías con la entrada de alterna, ya sea desde red, ya sea desde el generador. Si fuera desde red, sería una aplicación a la que le llamamos el peak shaving. Yo puedo tener en muchos países la conexión que tú tienes a la red eléctrica marca el coste de la energía. Si tú puedes contratar 20 amperios en vez de 30 porque casi nunca utilizas 30 amperios, pues puedes contratar 20 y si tienes un inversor cargador, cuando necesites un excedente, utilizarlo desde tus baterías. Evidentemente, hay que tener en cuenta que esa función está descargando las baterías. Así que o tendremos que tener una batería muy grande que nos permita obtener esa energía desde la batería, o tendrá que ser un uso puntual, de que en algunos momentos, durante unos pocos minutos, yo necesite esa energía extra y a través del Power Assist yo pueda suministrarla a mis consumos. ¿Ok? Pero recordar, esa energía sale de algún sitio y ese sitio es la batería. Ok, continuamos. Se desconectan cargas, volvemos a estar consumiendo 500 vatios, el generador me sigue ofreciendo 4500, de nuevo aprovecharé para cargar mi batería, alimentaré mi carga, mis consumos, recargaré mi batería, recordamos de nuevo, reduciendo la corriente de carga. Esto también se hace en el VConfig. En la parte de baterías podemos decirle cuál es la máxima carga que queremos darle a nuestras baterías. Y tendremos que seleccionarlo en función del banco de baterías que tengamos, del tamaño del banco de baterías que tengamos. ¿Ok? Y no nos cansamos de repetir, máximo un 20% de la capacidad de carga de la capacidad del banco de baterías, para no sobrecargar las baterías. Insistimos mucho en el tema de baterías porque las baterías es el elemento más costoso del sistema y el más frágil, el que más hay que cuidar. Si nos equivocamos una sola vez, podemos dañar un banco de baterías fácilmente que cuesta mucho dinero. Entonces, aseguraros siempre varias veces de que estáis haciendo las cargas máximas permitidas y nunca las excedéis. Llegado a este punto, ¿qué ocurrirá? Pues llegará un momento en que esta batería estará cargada. Si mi consumo sigue siendo bajo, el sistema lo que hará será en algún momento decirle, ok, mis baterías están cargadas, enviaremos la señal de apagado al generador, el generador se apagará y este contacto se abrirá, tendremos el generador apagado y de nuevo estaremos suministrando la salida desde baterías a través del inversor cargador.
y dejaremos de tener en la salida la que fuera que nos está dando de tensión y frecuencia el generador que estábamos obteniendo desde aquí y volveremos a tener una señal perfecta sinusoidal que nos está creando el multiplus o el 4 desde las baterías. ¿Ok? Y hasta aquí el funcionamiento de un multiplus o de un 4. Es muy importante que lo entendáis, es muy importante que sepáis cómo funciona porque os va a dar ideas para otros tipos de sistema. Hemos visto el ejemplo en 230 y con un equipo podríamos aplicar ese mismo, exactamente todo lo que hemos explicado hoy a equipos de 120 y podríamos aplicarlo a sistemas con múltiples inversores cargadores, conectados en paralelo, en bifásico, split phase o en trifásico. ¿Qué más hay que tener en cuenta cuando trabajamos con multiplus, con 4? ¿Qué consideraciones son importantes para que debéis tener en cuenta? Pues una de ellas es la temperatura. ¿Ok? Toda la electrónica, cuando trabaja a más temperatura, pierde eficiencia. Ocurre a Victron y le ocurre a todos los fabricantes. No es algo exclusivamente nuestro y entonces es importante que lo conozcáis. Y estos son los valores. A 25 grados centígrados, todos los fabricantes en general os van a dar los valores a 25 grados centígrados. Y a 25 grados centígrados tenemos la salida nominal. Si esa temperatura de trabajo aumenta hasta 40, perderemos un 20%. Podéis ver aquí la tabla, llegaríamos a trabajar hasta 60 grados. ¿Queremos trabajar a 60 grados? No. No, porque la eficiencia del sistema se va muy abajo, con lo cual, ¿qué se hace en los lugares donde hace mucho calor? Pues lo que se recomienda es siempre que los sistemas estén instalados en lugares climatizados. Si no se instalan en lugares climatizados, hay que sobredimensionar los sistemas. La recomendación es mejor que trabajen entre 25 y 30 grados como máximo para alargar la vida del equipo, para que el equipo no trabaje tan forzado y que sea más eficiente. De esa manera no hay que sobredimensionar. Y si es importante para la electrónica, es tanto o más importante aún para las baterías. Recordar que el fabricante de baterías es exactamente igual. Las especificaciones que os da, os las está dando a 25 grados y a nivel del mar. En el momento que y si te dice que una batería te va a durar 1000 ciclos a 25 grados y una profundidad de descarga del 50%, si en lugar de 25 grados trabajas a 35, el número de ciclos se reduce a la mitad y por cada 10 grados de más, aproximadamente, pierdes un 50% más de ciclos. O sea, y las baterías, como hemos dicho, es el elemento más costoso, hay que cuidarlas, así que climatizar los sistemas es una de las mejores maneras de asegurarnos que los sistemas van a funcionar mejor y van a tener una vida más larga. ¿Ok? ¿Qué más hay que conocer de los inversores cargadores? Pues nuestros inversores cargadores todos llevan un relé de puesta a tierra que conecta el neutro a la tierra por razones de seguridad. Esa conexión por defecto va activada. En algunos casos hay que desconectarla. Depende de los códigos locales, depende de la aplicación. Pero debéis de saber que si no haces nada, esto se va a conectar o a desconectar dependiendo de si está invirtiendo desde baterías o transfiriendo desde la entrada de alterna. ¿Dónde vamos a poder encontrar eso?
de nuevo en el BIconfig. Vamos a tener aquí el ground relay, por defecto va marcado, está activado, y aquí os explico un poquito cómo funciona. ¿Ok? Así que tenerlo en cuenta, porque a veces, ¿qué ocurrirá si ese relé está activado y no debe de estarlo? Pues seguramente que os va a tirar las protecciones contra personas, los diferenciales de protección para las personas en caso de fallo a tierra. Así que tenerlo en cuenta. Ok, ¿qué más es importante tener en cuenta de los equipos? Pues hay que entender qué significan cuando pedimos un equipo. Hay una lista de precios que tiene un montón de modelos y con un montón de números que muchas veces no entendemos. Es importante entenderlo para que siempre podáis hacer la orden del equipo que necesitáis y no os confundáis con ello. ¿Ok? Un multiplus, por ejemplo. Pues un multiplus, esto es normalmente lo que aparece en la lista de precios. Un 48, 5000, 70-100. ¿Qué significa todo eso? Bueno, pues eso es lo que significa. El 48 es la tensión nominal de baterías, el 5000 es la potencia en volts amperes a 25 grados, eso significa 4000 vatios a 25 grados y 3200 a 40. Luego están los amperios de carga del cargador. Este cargador que puede recargar la batería, por defecto van a ser 70 amperios. En este modelo en particular es ajustable. Si mi batería es más pequeña, en vez de 70 le podré dar 50 o 30 o lo que sea. Importante, es uno de los ajustes que siempre hay que hacer. Lo vimos la semana pasada en el diseño de sistemas, así que tenerlo en cuenta. Y el siguiente ajuste es este 100, que es el relé de transferencia. Este relé de aquí que nos va a conectar la entrada con la salida. Y este relé, normalmente, en este caso son 100 amperios, son relés que hay que ajustar. Porque si yo en la entrada, ya sea de la red eléctrica, el breaker que tengo, el interruptor de control de potencia que tengo es de 50 amperios, si le pido 100, lo que va a ocurrir es que se va a desconectar el sistema. Y si tengo un generador de que me puede dar 50 amperios y le pido 100, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que el sistema no pide 100 amperios de golpe. Lo que hace es empieza a pedir cada vez más amperios y va subiendo hasta que alcanza esos 100 amperios. Si mi generador únicamente me puede dar 50, debéis de saber que lo que va a ocurrir es que el generador a partir de 50 amperios va a perder tensión, seguramente va a perder frecuencia, se va a ir a unos límites que el multiplus no va a aceptar y este relé de transferencia se va a abrir, se va a desconectar, va a decir, esta señal de entrada ya no es lo suficientemente buena para mí y se va a desconectar. ¿Qué ocurrirá en el generador? Al perder la carga, volverá a recuperar revoluciones, volverá a una tensión y a una frecuencia dentro de los límites del multiplus y se volverá a cerrar este relé y se volverá a conectar. Iniciaremos el ciclo de nuevo, volveremos a pedirle 10, 20, 30, 50, 80 amperios, volveremos a estar en la misma situación, el sistema se volverá a desconectar. A la tercera vez que ocurra esto, el inversor te va a dar una alarma de fallo de generador, porque no quiere estar constantemente conectándose a un generador que no puede suministrar toda la energía que le solicita. Y nos va a decir que hay un fallo de generador, fallo de arranque de generador. ¿Significa eso que hay un fallo con el generador o con el arranque del generador? La respuesta es no, pero nos indica que nos hemos olvidado de hacer este ajuste de aquí para
este relé de entrada, de manera que le está pidiendo más energía de la que me puede dar mi generador o de la que me puede dar mi interruptor de control de potencia. Deberé irme al BIconfig, cambiar ese valor a 20, 30, 50, el valor que me puede que sea, para que el sistema vuelva a funcionar perfectamente. ¿Ok? Seguimos. Y con un 4, ¿qué nomenclatura tenemos? Pues exactamente la misma, añadiendo aquí otro valor. ¿Por qué otro valor aquí? Porque aquí tenemos dos entradas de alterna, tal y como hemos dicho. Aquí he añadido el tema de los 230. Habitualmente no viene indicado, pero bueno, no está de más decirlo. Normalmente está la sección de 120 o la sección de 230, pero bueno, os lo indico aquí también para recordaros que los equipos se pueden ajustar todos a 50 o 60 hercios. Y aquí, si antes hemos tenido que ajustar la entrada de alterna de la AC1, ahora tendremos que ajustar la de la entrada AC1 y de la entrada AC2 para que sea exactamente lo mismo. Aquí habitualmente vamos a tener la red eléctrica y un generador. Eso no significa que tenga que ser así siempre. Son dos entradas de alterna. Podéis utilizarlas exactamente como queráis. Podrían ser dos redes eléctricas o la misma red eléctrica de dos transformadores diferentes, o podrían ser dos generadores, uno de más potencia y otro de menos potencia. Pero esos ajustes tenéis que hacerlos. ¿De acuerdo? Seguimos adelante. Y aquí os lo explico un poco más en detalle. Aquí están los 100 amperios ajustables, la tensión de la batería, los amperios de carga hacia la batería, la tensión de salida y la potencia de salida cuando está invirtiendo desde baterías. Este es el esquema que lleva dentro un 4. ¿Ok? Y ahora, pregunta de examen. ¿Por qué Victron pone aquí relés de transferencia de 100 amperios? 100 amperios a 230 son 23.000 vatios, cuando este equipo, como máximo, me va a poder dar 10 kVA de salida cuando está invirtiendo desde baterías para sus cargas críticas. ¿Ok? Sobran unos 15.000 vatios. ¿Por qué ocurre eso? Pues la respuesta es que cuando estamos conectados a la entrada de alterna, aparte de alimentar mis cargas esenciales, voy a estar alimentando, si tengo suficiente energía en la entrada de alterna, recargaré mi batería. Recordaros que la prioridad del inversor cargador siempre es alimentar los consumos. Si hay más, si tenemos un exceso de energía, aparte de alimentar los consumos, cargaré baterías. Pero siempre la prioridad son los consumos. ¿Por qué estos 23.000 vatios? Pues precisamente porque cuando yo tenga la entrada alterna conectada, voy a tener que alimentar mis cargas esenciales, las que luego, en caso de desconexión de la alterna, alimentaré desde mis baterías. Tengo que recargar mis baterías, con lo cual tengo 7.000 vatios más, ya tengo 8.000 más 7.000, me sobran otros 8.000. ¿Dónde van esos 8.000 vatios extras? Pues esos 8.000 vatios extras irían a las cargas no esenciales. Por eso, estos 100 amperios de relé de transferencia no es un capricho de Victron, es una necesidad del sistema. Y tenéis que entenderlo. Dicho esto, hay gente que confunde las cosas y dice, bueno, 100 amperios, 23.000 vatios, pues yo puedo poner 23.000 vatios en la salida. Ok, puedes ponerlos, pero cuando tengas que alimentarlo desde baterías, lo único que vas a poder alimentar son 8.000. Así que debes de tener cuidado de dónde conectas qué aquí en la salida
para que para que cuando tenga que trabajar desde baterías puedas alimentar esos consumos. ¿Ok? Porque si no, ¿qué ocurrirá si pones 20 kilovatios en las salidas? Pues que cuando tenga que trabajar desde baterías, el sistema se va a sobrecargar y se va a desconectar. ¿Y si tenemos un sistema de este tipo y no cambiamos ninguna de las configuraciones que hay y lo dejamos todo por defecto? Pues necesitarías un generador de 30 kVA o una entrada de alterna de 30 kVA, que serían estos 23.000 vatios, dividido por 0,8 tendríamos unos 30 kVA de entrada. ¿Ok? Las cargas críticas podríamos tener 8.000 vatios, las cargas no críticas otros 8.000 vatios. Estos, cuando trabajan desde batería, normalmente no van a alimentarse, se van a quedar sin suministro, únicamente cuando haya alterna disponible. Luego tendríamos un cargador que nos consumiría 7.000 vatios como máximo, y eso significa que necesitaríamos como mínimo un sistema de baterías de 700 amperios hora. El 20% de 700 amperios hora son 140 de 700, serían 140 amperios. ¿Ok? Que sería la máxima corriente de carga permitida, y eso serían unos 33, poco más de 33 kilovatios hora de almacenamiento. ¿Ok? Y para acabar, complicaros un poquito más la vida, para los que no sabéis, y esta es la primera vez que escucháis cómo funciona un Multiplus, daros una herramienta nueva a los que ya conocéis el Multiplus y el 4, pero no lo conocéis tan a fondo. Y es el asistente de relé programable. Habitualmente, hasta ahora he estado diciendo que esta salida de cargas no críticas, cuando trabajamos desde baterías, va a estar desconectada. Pues ahora os voy a decir que es posible activar esa carga y hacer una alimentación temporal de esas cargas no críticas. ¿Cómo se haría eso? Pues con un asistente. Dentro de los asistentes del BeConfig hay uno que se llama el asistente de relés programables, y aquí yo podría utilizar la carga 2, la salida 2, hasta con diferentes condiciones. Normalmente pues sería por tensión de batería. ¿Cuándo voy a querer hacer esta configuración? Pues seguramente si mi sistema trabaja como respaldo y donde yo tengo esa instalación, los fallos son pequeños, son de cortos periodos de tiempo, y yo quiero seguir alimentando todas mis cargas, por lo menos durante 10 minutos o hasta que mi batería llegue al 70%, por ejemplo. De esta manera yo puedo hacer esa configuración para que, aunque haya un fallo eléctrico aquí, yo siga alimentando mis cargas desde baterías. Primero se desconectarán estas cuando llegue a un determinado umbral que yo le haya marcado, y estas estarán funcionando hasta que descarguemos la batería en el punto de desconexión por batería baja que le hayamos marcado. ¿Ok? Si hacéis esta función, tenéis que tener en cuenta de nuevo que la suma de estas dos cargas no puede ser superior la suma en kilovatios de estas dos salidas no puede ser superior a la potencia nominal del sistema. Si este es de 8 o de 10 kVA, aquí no puedes conectar más de 8 o 10 kVA, porque si no, no vas a poder alimentarlos. ¿Ok? Y con esto acabamos el webinar de hoy. Espero que os haya gustado y haya sido de vuestro interés. Quien no lo haya entendido bien, repasarlo. Es muy importante, como he dicho al principio, que lo entendáis. Y nada, aquí os pongo la lista de los webinars que hemos ido hasta ahora.
que hemos ido ofreciendo hasta ahora. El portfolio y el cálculo de sistemas son míos, son los dos que yo he hecho hasta ahora. Este de funcionamiento de los inversores cargadores, el tercero que hacemos hoy, que hago yo personalmente. Los demás son del compañero Juan Alberto Félix. Él los ha hecho. Él suele ofrecer los miércoles a las 11 de la mañana, que es un horario un poco complicado para Latinoamérica, pero que esos webinars están principalmente orientados al mercado de España. ¿Ok? Iremos haciendo los mismos en algún momento, si es necesario. Si no, yo os pongo aquí la información para que podáis conectaros ahí. Yo he recopilado esa información. Tenéis las grabaciones de los webinars de Juan Alberto y tenéis también las presentaciones en PDF para descargaros. Quien tenga interés, que los revise. Quien vaya siguiendo mis presentaciones, este es el primero, cálculo de sistemas el segundo, y hoy ofrecemos inversores cargadores de Victron. ¿Ok? Mañana recibiréis el mail de seguimiento. En ese mail habrá otro enlace de estos, de Dropbox, en el que podréis descargaros esta grabación y esta presentación. ¿Ok? Ya os anuncio que la semana que viene vamos a hacer preguntas y respuestas. Los webinars que he hecho, los 3 webinars que he hecho, no hemos tenido tiempo para contestar preguntas. Seguramente algunos tenéis algunas cuestiones al respecto. La semana que viene haremos preguntas y respuestas. ¿Ok? Por favor, sobre los 3 webinars que he ofrecido yo, del portfolio de Victron, del cálculo de sistemas y del funcionamiento de inversores cargadores. Es la primera sesión de preguntas y respuestas. No podemos hacer una general, que cada uno explique su caso, que cada uno empiece a explicar un problema que se ha encontrado. Intentar ceñiros a las dudas que tengáis de los webinars que hemos cubierto, que he cubierto yo hasta ahora. Como veis, aquí al final tengo otro y la idea es ir intercalando cada 2 o 3 webinars, hacer una sesión de preguntas y respuestas. Ese día podréis preguntar lo que queráis y entre todos los que estaremos a este lado del webinar intentaremos ayudaros. ¿De acuerdo? Y para las semanas que viene será preguntas y respuestas y la siguiente haremos monitoreo. Otra de las cosas súper importantes y que os pueden ayudar mucho a entender los sistemas y a controlarlos remotamente y a saber qué ha ocurrido en ese sistema. Que no pueda el cliente engañaros de que no he descargado la batería, no he abusado del sistema, no he utilizado demasiada energía. Pero bueno, eso ya los iré anunciando. La semana que viene espero veros, preguntas y respuestas. Intentaremos aclarar las dudas que tengáis. ¿Ok? De nuevo, recordaros, aquí podéis ver la información de todos los trainings de Victron, en todos los idiomas. Aparecen también los nuestros, en la página de Victron Professional también. Además, aquí en esta página hay muchos vídeos. Yo seguiré todos los jueves a las 4 de la tarde haciendo webinars. Y quien quiera revisar el portfolio completo de Victron como referencia puede irse a la lista de precios. Para preguntas específicas y disponibilidad de material, contactar con vuestro distribuidor local. Aquí tenéis el enlace. Ellos son capaces de solucionar prácticamente todas las preguntas que podáis tener. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta aquí el webinar de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a Heraldo, a David y a Juan Alberto. Y espero veros la semana que viene. Que tengáis una buena semana y cuidaros mucho.